Bienvenidos a Espacio Profundo 888. Si te apasionan los misterios del cosmos y los objetos que desafían todo lo que creemos saber, este canal es para ti. Antes de continuar, suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque lo que está ocurriendo con TRES y Atlas no es un detalle menor. Y hoy vamos a analizar una anomalía que los cometas simplemente no deberían mostrar. Vamos directo a los datos. Y el aumento de su velocidad fue equivalente al de un avión a reacción que transportara 5.000 millones de toneladas de materia. Eso le daría un retroceso. El TRES y Atlas está liberando al espacio partículas mucho más grandes que el polvo que dispersa la luz solar, formando una estructura que no debería permanecer intacta bajo la presión de la radiación solar. Las imágenes muestran una cola antagónica larga y delgada como una navaja que apunta directamente hacia el Sol, extendiéndose cientos de miles de kilómetros mientras permanece estrechamente colimada. No se trata del brillo difuso y frágil que producen los granos microscópicos que suelen liberar los cometas al calentarse. Las pequeñas partículas de polvo deberían ser empujadas rápidamente hacia afuera y dispersadas por la luz solar. Sin embargo, el material asociado con TRES y Atlas se mantiene unido, conserva una geometría estrecha y persiste a distancias extremas. Para permanecer visibles y coherentes en estas condiciones, las partículas deben ser mucho más grandes que el polvo cometario ordinario. Las partículas más grandes sienten mucha menos fuerza de la luz solar en relación con su masa, lo que les permite moverse hacia afuera sin ser destrozadas. Pueden mantener una estructura estrecha y permanecer visibles a grandes distancias. Pero esto introduce inmediatamente un problema más profundo. Los cometas conocidos no desprenden preferentemente partículas tan grandes de una manera que domine su apariencia visible. Sus poblaciones de polvo suelen estar sesgadas hacia granos mucho más pequeños. La distribución del tamaño de las partículas inferida a partir del Atlas III y no solo amplía los límites de los modelos de cometas, sino que se sitúa fuera de ellos. El objeto se comporta como si su pérdida de masa estuviera gobernada por un régimen desconocido, uno que las explicaciones estándar tienen dificultades para reproducir sin invocar condiciones especiales. Este predominio de partículas grandes no es una nota técnica menor. Cambia la forma en que el objeto interactúa con la luz solar, cómo evolucionan sus chorros y cómo debe interpretarse su comportamiento. Loeb presenta esto no como una especulación, sino como una anomalía física. Si la estructura observada es real y persistente, entonces TRES y Atlas no es simplemente una versión exagerada de un cometa que ya conocemos. Es algo que obliga a una reevaluación. Supuestos que normalmente funcionan muy bien. La extrañeza óptica de TRES y Atlas no es lo único que plantea interrogantes. Otro aspecto inusual surge cuando el objeto se examina no con cámaras, sino con radiotelescopios. El 2 de julio de 2025, TRES y Atlas fue observado utilizando el Allen Telescope Array en un rango de frecuencias de 1 a 9 GHz. Este tipo de observación lanza una amplia red sensible a muchas formas de radio. Emisiones, naturales y de otro tipo. Los resultados iniciales fueron abrumadores. Se registraron aproximadamente 74 millones de hits de banda estrecha. Un recordatorio de lo saturado que está el cielo radioeléctrico con interferencias tanto de la Tierra como del espacio. A medida que se limpiaban los datos y se eliminaban las interferencias capa por capa, las cifras se redujeron drásticamente. Tras el filtrado, solo quedaron unos 2 millones de impactos. Un filtrado adicional basado en la posición en el cielo redujo el conjunto de datos a solo 211 señales que podían asociarse de forma plausible con la ubicación del objeto. Ninguna de ellas mostraba pruebas creíbles de una señal que se moviera con TRES y Atlas. En radioastronomía, el silencio no es vacío, sino informativo. La ausencia de una señal detectable limita lo que el objeto puede estar haciendo. A partir de esta no detección, los investigadores derivaron un límite superior para la potencia isotrópica radiada del objeto. En el rango de frecuencias observado, TRES y Atlas no podría estar emitiendo más de aproximadamente a 110 vatios de energía de radio. Se trata de un nivel extraordinariamente bajo, especialmente si se compara con los modestos transmisores humanos. Las observaciones independientes del telescopio de Green Bank redujeron aún más este límite, hasta aproximadamente 0,1 vatios en frecuencias similares. Estas cifras no implican nada exótico por sí mismas, pero limitan considerablemente las interpretaciones. Sea lo que sea el TRES y Atlas, no está irradiando potencia de radio detectable de forma que se corresponda con su movimiento. Al mismo tiempo, el silencio de radio no implica pequeñez física. Otra línea de investigación combinó mediciones de aceleración no gravitacional con estimaciones de la pérdida de masa del objeto. Cuando los cometas o los cuerpos similares a los cometas emiten gases, el retroceso puede alterar sutilmente sus trayectorias.
Midiendo estas desviaciones y estimando la cantidad de material que debe escapar para producirlas, los investigadores pueden inferir el tamaño del objeto. Una preimpresión reciente que utiliza este enfoque sugiere que el núcleo de 3I Atlas tiene un diámetro del orden de 1 kilómetro. No se trata de un fragmento diminuto, sino de un cuerpo sustancial. La estimación coincide en líneas generales con las predicciones anteriores, pero conlleva importantes incertidumbres. Las aceleraciones no gravitacionales pueden ser difíciles de medir con precisión. Las tasas de pérdida de masa dependen de supuestos sobre el tamaño y la velocidad de las partículas y se desconoce la velocidad real del material expulsado. Aún así, la imagen que se perfila es internamente coherente. Un objeto de 1 kilómetro de tamaño que desprende partículas inusualmente grandes, produce un chorro estrecho hacia el Sol y permanece en silencio radioeléctrico a niveles extremadamente bajos. A medida que se acumulaban estas observaciones, Loeb las situó en un marco más amplio de anomalías asociadas con el Atlas 3I. El chorro persistente hacia el Sol no es una rareza aislada. Se encuentra entre una lista cada vez mayor de características estadísticamente improbables. Una de las más llamativas es la trayectoria del objeto. El 3I Atlas sigue una órbita retrógrada que está estrechamente alineada con el plano de la eclíptica del Sistema Solar. Para un objeto interestelar que llega desde una dirección aleatoria en el espacio, tal alineación es improbable. No viola ninguna ley del movimiento. Pero es el tipo de coincidencia que llama la atención cuando se suma a otras. El momento del paso del objeto se suma a esta inquietud. Su aproximación y salida lo sitúan a distancias específicas de planetas como Marte y Júpiter que parecen inusualmente bien sincronizados en relación. Para encuentros previstos después del perihelio. Su futura interacción con Júpiter se produce cerca del radio de Hale del planeta, la región donde domina la influencia gravitatoria de Júpiter. Cada una de estas alineaciones puede descartarse individualmente como casualidad. Juntas comienzan a formar un patrón que exige atención. El comportamiento del chorro hacia el Sol en sí mismo profundiza el enigma. Tanto antes como después del perihelio, el chorro parece estar estrechamente colimado, mucho más largo que él. El 3I Atlas es ancho y notablemente estable. Esto por sí solo sería digno de mención. Pero el perihelio introduce una complicación crítica. Cuando 3I Atlas pasó más cerca del Sol, su trayectoria se desvió gravitacionalmente unos 16 grados. En mecánica orbital, tal desviación es sustancial. Si un chorro estuviera anclado a una ubicación fija en la superficie del objeto, su orientación aparente con respecto al Sol debería haber cambiado. Sin embargo, las observaciones sugieren que el chorro permaneció orientado hacia el Sol a ambos lados del perihelio. Esta persistencia impone estrictas restricciones geométricas. Para que el chorro permaneciera alineado con el Sol antes y después de una desviación significativa, el eje de rotación del objeto debía estar orientado de una manera muy específica. Las observaciones indican que el eje estaba casi alineado con la dirección del Sol antes del perihelio. La pequeña oscilación detectada en el chorro implica además que su origen se encuentra extremadamente cerca del polo de rotación. Si el chorro se originara en una región alejada del polo, la rotación haría que barriera un ángulo amplio, produciendo una oscilación mucho mayor que la observada. Estas restricciones se combinan entre sí. La probabilidad de que un objeto interestelar orientado aleatoriamente tenga su eje de rotación alineado con el Sol, su fuente de chorro situada cerca del polo y que esa configuración persista a lo largo de una órbita de 16 grados. La desviación es baja, de nuevo no imposible, pero cada vez más ajustada. La geometría se vuelve aún más difícil de conciliar cuando se tiene en cuenta la iluminación. El chorro parece activarse solo cuando su región de origen está iluminada por el Sol, pero otras regiones no producen una actividad comparable. Esto implica un grado inesperado de insolación térmica o activación selectiva. A diferencia de la desgasificación generalizada que se observa normalmente en cometas, la composición cerca del perihelio introduce otra capa de anomalía. Las observaciones espectroscópicas sugieren proporciones de gas que difieren notablemente de las de los cometas conocidos, incluyendo un nivel inusualmente alto de níquel en relación con el hierro y una fracción de agua sorprendentemente baja. Los cometas típicos están dominados por el hielo de agua, que impulsa gran parte de su actividad a medida que se acercan al Sol. Una columna que contiene solo un pequeño porcentaje de agua en masa desafía los modelos convencionales de composición cometaria y plantea preguntas sobre el origen y la estructura interna del objeto. Las propiedades físicas y ópticas añaden aún más peso. El objeto muestra un comportamiento de polarización extremo en su coma, a diferencia de lo que se observa en la mayoría de los cometas. Cerca del perihelio, se iluminó más rápido que cualquier cometa conocido y mostró propiedades de color que lo hicieron parecer más azul que el Sol. Cada una de estas observaciones se sitúa en el límite de las distribuciones conocidas.
Ninguna rompe las leyes de la física, pero cada una de ellas traspasa los límites de lo que se observa habitualmente. La anomalía central que une muchos de estos hilos sigue siendo el chorro hacia el Sol que se negó a girar. Mantener un chorro de este tipo a través del perihelio a pesar de una desviación gravitatoria significativa no es solo una curiosidad visual, es una restricción dinámica. Cualquier explicación para TRES y Atlas debe reproducir este comportamiento sin basarse en una acumulación de coincidencias tan extremas que resulten inverosímiles. Ese es el reto, subraya Loeb. La cuestión no es que la naturaleza no pueda producir acontecimientos raros, sino que, en algún momento, la rareza exige un escrutinio. Visto en su conjunto, TRES y Atlas presenta una convergencia de improbabilidades. Los tamaños inusuales de las partículas, la colimación extrema, el silencio radiofónico, las alineaciones geométricas específicas, la composición anómala y el comportamiento persistente del chorro apuntan todos en la misma dirección. Este objeto no se comporta como un cometa estándar. La cuestión no es si la naturaleza puede producir acontecimientos raros, sino que, en algún momento, la rareza exige un escrutinio. Los tamaños inusuales de las partículas, la colimación extrema, el silencio radiofónico, las alineaciones geométricas específicas, la composición anómala y el comportamiento persistente de los chorros apuntan todos en la misma dirección. Este objeto no se comporta como un cometa estándar. La cuestión no es si existen explicaciones naturales en principio, sino si siguen siendo convincentes. Cuando todas las restricciones se toman en serio y de forma simultánea, a medida que el objeto se aleja del Sol y se desvanece de la vista, la oportunidad de observarlo directamente se reduce. Lo que queda son modelos de datos sin resolver. Tensiones entre las expectativas y la observación. TRES y Atlas no ofrece respuestas fáciles. En cambio, obliga a enfrentarse a la cuestión de hasta qué punto la ciencia debe estar dispuesta a aceptar la coincidencia cuando los patrones comienzan a acumularse. Al final, la importancia de TRES y Atlas puede que no radique en lo que finalmente resulte ser, sino en lo que revela sobre los límites de los marcos actuales. Los objetos interestelares son mensajeros excepcionales que traen consigo información de entornos mucho más allá del sistema solar. Cuando uno de ellos se comporta de una manera que pone a prueba las explicaciones conocidas, nos recuerda que el universo no tiene la obligación de ajustarse a nuestros modelos más cómodos. Tanto si TRES y Atlas representa un caso extremo atípico como si exige un replanteamiento más profundo, su paso deja tras de sí una inquietud persistente, del tipo que redefine silenciosamente la forma en que se interpretarán los descubrimientos futuros.